Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Esteban Guida, que es miembro de la Fundación Pueblos del Sur, nuestro colaborador en temas económicos. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Buenos Muy días. bien. Y como sabrán, el tema de estos días es en lo económico, este preacuerdo, porque creo que todavía tiene que pasar la legislación argentina por el Congreso Nacional, pero bueno, digamos lo que se presentó el día viernes en conferencia de prensa, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar los vencimientos de deuda de los créditos tomados por el gobierno anterior de Mauricio Macri, el famoso stand-by, que obviamente quedó fugado del país, no quedó un solo dólar aquí de ello, pero bueno, Argentina asume este compromiso de pago y bueno, queremos preguntarte, Esteban, si este acuerdo es preferible, un mal arreglo, que haber entrado a un default, lo que se conoce en la jerga económica, que es sencillamente no pagar las deudas que tiene con este organismo internacional. Bueno, la respuesta no es tan sencilla, ¿no? Porque en realidad, como cualquier deuda que una persona puede tener, responde o corresponde atender a una propuesta de repago en términos de su capacidad de pago, de su nivel de trabajo y su nivel de ingresos y gastos, ¿no? Y esto es lo que nos está faltando a los argentinos, o sea, tener una idea de cómo esta economía resuelve sus problemas y genera recursos para pagar un acuerdo o no pagar un acuerdo, ¿no? Esto no es eludir tu pregunta, Sergio, esto es ser responsable con lo que significa una economía y además atender a las prioridades de una economía, porque si yo te pregunto en un hipotético caso, ¿no? Si en tu hogar vos tenés una deuda con un banco, con una tarjeta de crédito, y te hacen una propuesta de pago, ¿es lo mismo que vos estés cubriendo las necesidades básicas de tu familia, que todos coman bien, se vistan bien, tengan lo que necesitan, y aceptar una propuesta de pago que no tengas lo mínimo para comer? ¿Es lo mismo decir que sí o no a una refinanciación dura con tasas de interés y que te compromete financieramente si tu familia come o no come? No, esto No es lo mismo. estaríamos en una situación muy delicada con la soga al cuello prácticamente. Exactamente. Entonces, mi preocupación es que estamos salteando lo más importante, estamos salteando la economía argentina, que es básicamente no los indicadores de la economía argentina, sino sencillamente si podemos satisfacer las necesidades básicas del conjunto de los argentinos con los recursos que tenemos, y estamos pasando al siguiente nivel, segundo o tercer nivel, de qué hacemos con un acreedor. Entonces, es una trampa peligrosa reducir esta discusión a si había que firmar o no firmar, si este acuerdo es bueno o malo, o si era esto o patear el tablero. Yo me niego a caer ahí. Y además, también me preocupa que el propio ministro de Economía diga que era esto o algo desconocido. ¿Qué quiere decir? Que no se analizó nunca la alternativa de no pago, quiere decir que no hay ninguna otra alternativa de plan económico que no es lo que se llegue a cubrir con el acuerdo. Obviamente, si no se trabajó en ningún momento la alternativa de repudiar la deuda, y es obvio que no va a haber otra alternativa. Entonces nos llevan a conmigo o contra mí en un momento en donde la verdad que eso a los argentinos no nos sirve. Bueno, y respecto de la injerencia que tiene el organismo, esta cuestión de las inspecciones trimestrales, ¿cómo va a afectar a nuestro desenvolvimiento económico? Bueno, esto ya lo conocemos porque lo hemos vivido en otros momentos de la historia argentina. El hecho de que hay un acuerdo con pautas económicas, pautas de indicadores económicos, nivel de gasto, recaudación, crecimiento económico, inflación, tasas de interés, etcétera, que son el reflejo de políticas económicas y que el fondo, en este caso por 2 años y medio, va a controlar trimestralmente. ¿Para qué?
para que si se cumplen con esas metas, el fondo presta exactamente el dinero o desembolsa exactamente el dinero que hay que pagar en términos del crédito anterior. Si no se cumple, no lo hace. Entonces, lo que nos ha pasado en otros momentos de la historia es que el primer shock inicial del anuncio de los préstamos era bueno, pero en la medida en que la economía no solucionaba sus problemas de fondo, sus problemas estructurales, y siempre llegábamos a la instancia de la revisión trimestral con el peligro de no cumplir con alguna de las metas, porque tal cual como dice el acuerdo, si uno no cumple alguna de las metas, el fondo tiene derecho a no prestarte la plata para el desembolso, lo cual significa un default inmediato. Como dicen algunos, coincido en que el nivel de incertidumbre respecto a un potencial default va a ser permanente, porque no es un solo indicador que hay que cumplir, son varios indicadores. Y si no tocamos la estructura económica, si no hacemos cambios profundos respecto a la economía que le dejó el gobierno anterior a este gobierno, ¿cómo vamos a salir del default externo, del déficit externo y del déficit fiscal? Eso es lo preocupante, ¿no? Que si el ministro dice que no va a haber cambios en la estructura económica, que es la matriz generadora de recursos, ¿no? Cuando uno habla de estructura económica, bueno, ¿qué es estructura económica? El ministro dijo las jubilaciones. No, la estructura económica son los sectores productivos, la forma en la que se genera riqueza y se distribuye, que es la que nos permite afrontar compromisos, sean externos como domésticos. La estructura es justamente cómo se administra el ahorro nacional, cómo se administra el comercio exterior, cómo se genera energía, cómo se producen bienes, cómo se construye. Eso es la estructura, ¿eh? Es cómo uno gana dinero, ¿no? A través de qué habilidades, de qué inversiones. Son cuestiones más importantes que simplemente producir cannabis, ¿se entiende, no? Entonces, si no tenemos resuelto eso, la pregunta es, ¿por qué motivos vamos a poder afrontar a un crédito que igualmente hay que pagar? Porque estamos hablando de, no es que nos dan esa plata, se compensa y listo. No, después hay que pagar 44.500 millones de dólares. Entonces, ahí hay una gran fuente de incertidumbre y el condicionante es que para no caer en esa situación, que por supuesto al gobierno que aceptó el acuerdo le sería muy gravoso caer en default, va a tener que llevar adelante las medidas económicas necesarias y la agenda de política económica va a quedar subsumida a la agenda del Fondo Monetario Internacional. Eso es inexorable, no es que puede llegar a ocurrir, no, es la implicancia directa de firmar un acuerdo de este tipo. Bueno, y para terminar, la consulta es respecto de lo que algunos en estos días han estado hablando, que justamente la Argentina estaría convalidando una deuda fraudulenta, lo que fue este préstamo stand-by del año 2018, que fue otorgada por este organismo contra sus propias normativas. Esto se podía haber planteado, es decir, negar el reconocimiento, realizar esta negativa reconocimiento de la deuda que se produjo en el 18, o directamente no hay ninguna posibilidad a nivel internacional de poder desconocerla? Bueno, nuevamente, es difícil decir qué se hubiera podido hacer y además yo no me podría arrogar el conocimiento porque esas son cuestiones que son muy sensibles de la política internacional. O sea, la saben las personas que están enfrentando a los funcionarios y a los poderes internacionales, la sabe el gobierno y sus personas allegadas. Yo sería un poco arrogante decir sí se puede, no se puede. Ahora bien, claramente en la soberanía política, si es que la tenemos interna, nosotros deberíamos haber discutido, mirá lo que digo, simplemente discutido internamente esto, y además, en el plano de la justicia doméstica, podríamos haber investigado seriamente lo que se hizo, sin reclamarle al fondo lo que todavía no le reclamamos a los funcionarios internos. Y este problema no es la primera vez que nos pasa. Mirá, Alfonsín, cuando asumió en el 83, dijo que iba a revisar la deuda. No lo hizo, cedió y en el 84 se aceptó tal cual lo que fue esa estafa también de privados con respecto al Estado argentino. En el 92, Menem con Cavallo entraron al plan Brady aceptando un montón de deuda que no estaba escrita en ningún lugar, atomizándola en distintos acreedores privados
y formalizando una deuda que la Argentina nunca, no había entrado ni un solo peso de esa deuda. Ahí es peor, porque ni siquiera entró el dinero. Y ahora nuevamente, a través de mecanismos que ya conocemos, la deuda terminó estatizándose cuando se la llevaron principalmente, no solamente, grandes fugadores. Entonces, nosotros, ¿qué le vamos a reclamar a los de afuera si ni siquiera lo hacemos con los de adentro? Y son muchos de ellos funcionarios que todavía están vivos y son operaciones que también tienen procedimientos judiciales. Entonces, no nos engañemos más, ¿eh? No nos tapemos entre nosotros mismos, o que no se tapen los funcionarios entre ellos mismos, hablando a pico de jarro hacia los de afuera cuando ni siquiera se hace, ni se pone sobre la mesa la verdad de los acontecimientos de los funcionarios que se suceden. Entonces, yo creo que hay un nivel de hipocresía, un nivel de superficialidad muy alevoso respecto a temas que nos van y que nos vienen encorsetando desde hace 40 años. Entonces, un gobierno que asumió en el 2019 reprochando esa situación, no puede estar 2 años sin decir nada, especulando con un arreglo con el fondo. Porque entonces es una incoherencia total, para todo el mundo, para el fondo y para nosotros mismos. Entonces yo tampoco creo que esto que está es lo único que se hubiera podido hacer, por lo menos en el plano de la discusión. Y la verdad que sigo esperando la promesa del presidente que dijo que la primera semana de diciembre del 2021 iba a mandar al Congreso un programa plurianual, porque si no sabemos a qué rumbo va a tener la economía argentina para satisfacer la necesidad de bienes y servicios de los argentinos, mucho menos podemos saber cómo vamos a arreglar y a pagar la deuda que tenemos con el fondo. Bueno, coincido plenamente con vos, Esteban. Espero que en la próxima entrevista que realicemos tengamos a nivel nacional esta respuesta que vos decías, este proyecto de plan económico plurianual y que realmente encontremos la salida desde los argentinos, ¿eh? No que tengamos injerencia internacional. Las deudas, como decías al principio, hay que reconocerlas y pagarlas, el compromiso está asumido, ni siquiera lo hemos hecho hacia adentro, pero por lo menos tengamos un proyecto de país, un proyecto de redistribución económica, que es lo que está faltando, como bien lo decís. Te agradezco entonces la participación en la columna económica de nuestra revista y quedamos en contacto para próximas entrevistas. Gracias, Sergio. Un abrazo.